Comenzamos especial Uniendo Córdoba. Hoy, Francisco, en el aniversario recordando al Papa Francisco, al hombre que cambió la Iglesia y que le habló al mundo con humildad. Desde Córdoba hasta el Vaticano, desde la mirada local hasta la mirada universal. Hoy unimos memorias, emociones y testimonios. Porque Francisco no fue solo un papa, fue una manera distinta de mirar la humanidad. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Fratelli e sorelle, buonasera. Se están cumpliendo 10 años del día que usted fue ungido papa. Me gustaría saber si tiene recuerdos de ese día, qué es lo que primero le viene a la memoria. Sí, quise recordar varias veces lo que pasó ahí. Realmente yo no me di cuenta de lo que iba a pasar. Como usted no tenía votos, sí, muchos tenían votos ahí. Pero está en el conclave está el fenómeno de los votos depósito. A veces uno no sabe a quién votar y entonces espera un poco y se los da a uno que no va a salir a ver cómo va la cosa. Es todo, y a ver cómo el Espíritu Santo lo mueve a uno, ¿no? Yo a la mañana me vine tranquilo aquí, a mediodía, y algunos me hicieron chistes, de paso que no los entendí. Incluso cuando entré al comedor, unos obispos de Centro Europa me decían, venga, eminencia, que nos cuenta de Latinoamérica. Me tomaron examen. Y estaba en la luna. Al salir del comedor, un cardenal viene corriendo de atrás y me dice, un minutito, por favor, ¿es verdad que a usted le sacaron un pulmón? Dije, no, me sacaron el lóbulo superior derecho, porque tenía quistes. Ah, ¿y esto cuándo fue? Y yo le dije en el año 57. Y dijo, estas maniobras de último momento, y se dio vuelta. Y ahí me avivé. Ahí me di cuenta que había campaña a favor y campaña en contra por esto. Fui, dormí la siesta tranquilo. Y otro recuerdo interesante es que cuando llegué, esto es lo que dirían los psicólogos, el inconsciente deshonesto. Antes de entrar a la Sistina, me encontré con el cardenal Ravasi. Empezamos a caminar en el hall grande antes de la Sistina. Y le dije, usted sabe que yo para mis clases de sapienciales usaba, ahora no las doy más, sus libros. Y empecé a explicar, y empezamos a hablar de los libros sapienciales. Y nos pusimos en órbita los dos, hasta que sentimos un grito, si ustedes van a entrar o no, porque voy a cerrar la puerta. El inconsciente de no querer entrar, ¿no? Pero son cosas que uno no las maneja.
Amanecemos este 21 de abril con esta noticia triste. El mundo llora al Papa Francisco. El mundo despide al Papa latinoamericano, al Papa argentino, a Jorge Bergoglio. La noticia es mundial, la tristeza, la conmoción, pero también el legado que viene a dejarnos el Papa Francisco. En este noticiero especial desde Córdoba Noticias, desde Canal C Argentina, tierra del cura santo, de Brochero, este gran cura que de pronto nuestro Papa Francisco supo mirarlo desde el amor, desde la contemplación y llevarlo a ser santo. Todo esto vamos a estar abordando en este noticiero especial, porque realmente así lo amerita. Es la noticia que el mundo está hablando. El acompañamiento serán los próximos 21 días abordando todo lo que va a pasar en el Vaticano y quién será el próximo Papa. Desde el barrio de Flores, donde nació Jorge Bergoglio, en las villas, en los barrios populares, la Iglesia recuerda al Papa que puso en el centro a los pobres. El legado social, la cercanía, la necesidad del diálogo constante. Francisco nos sigue marcando el camino. Tomad bajo vuestra protección el Evangelio que siempre... ¿Cómo se escucha a Dios? ¿Hemos escuchado por alguien? Cardinalis Bergoglio, Spondio. Era un 21 de septiembre, el día de la primavera. Él se estaba por tomar el tren para ir al picnic, tenía 16, 17 años y les dice a los amigos que quería entrar un rato a la iglesia a rezar. Se acerca a ese confesionario y dicen que ahí él sintió el llamado de Dios y a partir de ahí decidió dedicar su vida al sacerdocio. Queda como que acá arranca toda su vida con la iglesia, digamos, su decisión. Dicen que ese es el confesionario donde tuvo esa revelación, por eso ahora naturalmente se armó como un santuario que la gente eligió y viene y le pone velas y rezaba, primero por su salud y ahora por su descanso. Nuestro escudo están los cables. No, él no fue porque tenía un campamento. Para mí, Jorge era un padre. Yo a Toto le digo, che, padre, mirá, pasa esto,
che, Jesús, que hoy es el nuevo cura que nos acompaña, padre, falta esto, necesitamos esto, esto es así, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Cuándo? Con él era lo mismo. Era como esa conexión de padre, mirá, qué bueno, sí, desde su palabra, desde verlo caminar normalmente por el barrio, o sea, como cualquier otro habitante terrenal. Y bueno, hemos tenido actividades en Exploradores con él, después, bueno, ha bendecido la parroquia con su nombre, Virgen de los Milagros de Cacupé, ha bendecido nuestro centro de formación profesional, Padre Daniel de la Sierra, que también lo van a ver, hizo el lavatorio de los pies cuando se inaugura el Centro de Hogar San Alberto Hurtado, dejó como muchas marcas como para seguir el laburo que ya estaba comenzado, digamos. Este es el primer centro barrial. Acá nace el Hogar de Cristo en el 2008 y bueno, en este lugar recibimos personas que están en situación de calle, con consumo problemático, y nace en un Jueves Santo del 2008 con un lavatorio de pies a los pibes, al grupo de pibes que estaba en ese momento. Francisco en ese momento no era Francisco, era el arzobispo de Buenos Aires y siempre tuvo muchísima vinculación con los barrios populares. En cada gesto que marcó el pontificado de Francisco, las cámaras de Canal C Argentina estuvieron allí. Repasemos juntos los momentos históricos, los testimonios y lo que hemos vivido a través de la pantalla de Canal C Argentina. Esa mirada social, ese acompañamiento a los más vulnerables y esas huellas que, reiteramos, ha dejado Francisco en demostrarnos una vez más que la fe es el camino. El adiós, no sé si es la palabra correcta, pero se lo vamos a preguntar a un gran amigo de esta casa que agradezco enormemente de corazón su presencia, el padre Mariano Oberlin. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto. Dijimos un noticiero especial, no puede faltar el padre Mariano Oberlin cuando hablamos de esta mirada empática, de esta cercanía, de este dolor y esta tristeza que nos invade a todos. ¿Es un adiós, un comienzo? Mira, justo recién me preguntaban cómo me lo imagino en este momento al Papa Francisco, ¿no? En este momento, cómo está su alma, por decirlo de alguna manera. La verdad, yo me lo imagino entrando al cielo, aplaudido por todos los santos, por los ángeles, recibido un abrazo inmenso por Dios, por todo lo que ha hecho, por todo el bien que le ha hecho a la Iglesia, ¿no? Es tristísimo para lo que quedamos, lo vamos a extrañar. La verdad que ahí me queda como una angustia, o que decir, che, bueno, la verdad que hace muchísimo lo que ha hecho por la Iglesia, especialmente por los excluidos, por los más pobres. Pero bueno, él ya está disfrutando del cielo, ¿no? Y nos recuerda que ese es el fin, ¿no? Yo pensaba a veces cómo bancarse tantos ataques, porque recibió muchos ataques. Porque era el Papa revolucionario, pero el Papa también de la grieta, le decían algunos. Sí, ¿por qué? Yo creo que porque todo se ha interpretado políticamente y él ha sido muy profundamente evangélico fundado en el Evangelio, ¿no? Digo, a ver, cuando él habla a las naciones que no quieren recibir migrantes y le dice, che, son hermanos nuestros, no lo dice desde una perspectiva política, no importa si sos de derecha, de izquierda, lo que sea, si tenés que abrir el corazón al hermano, ¿no? Pero ¿por qué digo evangélico? Jesús en el Evangelio dice, al final de los tiempos vendrá el Hijo del Hombre a juzgar a vivos y muertos, a juzgarnos a todos, y lo único que va a decir es, vengan, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo, me visitaron, fui forastero, me recibieron. Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. O sea, Jesús se identifica con esos hermanos. Cuando el Papa dice, che, que hay que recibir al forastero, que hay que abrir el corazón a los pobres y compartir lo que podamos, que esta economía mate, que hay que pensar una economía en donde todos podamos vivir dignamente, no está haciendo política, más allá de que tenga repercusiones políticas, por supuesto, sino que está siendo profundamente fiel al Evangelio. Es lo que Jesús nos pide y es lo que de alguna manera nos prepara para ese encuentro definitivo con Dios, ¿no? Entonces digo, yo pensaba cómo se bancaba tantos ataques y me imagino que tenía puesta la mirada en el final, ¿no? O sea, me imagino que esta fiesta que hoy debe haber en el cielo, recibiéndolo a él,
es lo que a él lo alentaba y lo sostenía. Lo sabía, ¿no? sabía que era el camino. Sí, sí. Esta mañana cuando me doy con la noticia, estaba con mi pequeña de 7 años, Anita, y que me ve obviamente conmovida, como creo que cientos y millones de personas en el mundo, porque era algo inesperado. Y me llamó la atención que yo no podía ponerle palabras a esto, ¿no? Y me decía ella, pasó la Pascua y ahora está más cerquita de Dios. Tal cual. Y es providencial esto, ¿no? ¿Qué significa o qué mensaje tenemos que tomar después de la Semana Santa, después de la Pascua de Resurrección? El Papa se nos va, digo, ¿no? Y ha resucitado con Cristo, o sea, ya está resucitado con Cristo en el cielo, ¿no? Es lo que yo pienso. Digo, recién me llamó la atención una viejita, salía yo con el auto para venir para acá. Claro, todo el mundo lo está llamando. Pasaba una viejita y lo digo con mucho cariño. Pero con mucho respeto, cariño, exacto. Me dice, qué triste, padre, se nos fue el Papa. Yo decía, a ver, yo te puedo asegurar que si vos preguntabas en el barrio hace 20 años quién es el Papa, la gente no sabía, ¿no? O sea, y hoy no solo sabe que es Francisco el Papa. Yo me acuerdo en los grupos juveniles donde he pasado hace 30 años, bueno, por ahí Juan Pablo II marcó como una impronta también, fuerte, pero vos le preguntabas a la gente, a los chicos, en los grupos juveniles, en la catequesis, en confirmación, che, ¿quién es el Papa? No, qué sé yo, ni idea, no sabían que existía un Papa, ellos se referenciaban con la parroquia, no la catequista. Estaba tan cercano. Que pase alguien me diga, no solamente que lo conoce, sino que me diga, padre, qué triste, qué tristeza que se nos haya ido el Papa Francisco. Digo, muestra no solamente el conocimiento que la gente más humilde tiene de él, sino el cariño profundo, ¿no? Desde la ciudad de Córdoba nos vamos al Vaticano, porque allí está en la Plaza de San Pedro nuestro compañero Ignacio Cadario, que se lo voy a decir personalmente, ¿no? Si hay alguien que merecía estar allí, es precisamente Nacho Cadario, por su seguimiento, su compromiso y por esta experiencia de la cual creo, Nacho, lo estás viviendo con mucha emoción, más allá de la cobertura profesional. ¿Cómo estás? Buenos días, el placer de saludarte. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos, buen mediodía. ¿Cómo estoy llegando? Estás llegando perfecto, Nacho, y te vemos con un sol radiante. ¿Cómo se siente allá? Contame, lo primero que te quiero preguntar públicamente es esta experiencia tuya como periodista, ¿no? Estar allí en un momento histórico para la humanidad. Sí, exactamente, Ale, es un momento histórico porque murió un papa, murió el papa argentino, murió el primer papa latinoamericano, murió un ser muy querido para toda la Argentina, pese a los dimes y diretes, pese a las cuestiones políticas, pero hoy todo el mundo lo recuerda al Papa Francisco. Y como dijo hace minutos el cardenal Rossi en una misa que se desarrolló en la Iglesia Argentina, dijo al Papa Francisco hay que recordarlo, pero acordarse de él, acordarse de todo lo que él quiso hacer y lo que hizo por la Iglesia, por los pobres, por los desamparados, por la gente que menos tiene. Y eso es lo que Rossi le pidió hace minutos en esa misa al que sea el próximo Papa. Claro. Rossi ya está acá, ya va a ser parte de la votación. Yo voy a aprovechar, Ale, para cambiar de cámara para mostrarte. Nosotros estamos en una fila enorme, larga fila, que vamos ingresando a lo que es la Basílica de San Pedro, hacia el fondo, donde está el sol que ustedes ven ahí, que seguramente lo quema un poco la imagen. Ahí adentro se encuentran los restos mortales del Papa Francisco. Un papa que incomodó, que escuchó y también abrazó. Y que sin lugar a dudas dejó una iglesia más cercana a la gente. Pero para entender a Francisco también hay que escuchar a quienes lo conocieron. Un jesuita, un amigo, un hombre que compartió también su mirada. Hablamos con el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, y así lo recordamos. Bueno, estamos con el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, y en este aniversario por el fallecimiento, me voy a permitir decirlo, del querido Papa Francisco, este Papa que nos ayudó a mirar distinto a la humanidad y que a partir de allí hay un antes y un después. ¿Lo siente así? Sí, creo que Francisco, digamos, siempre digo que es sin juzgar a los demás, cada uno con su carisma, pero ciertamente en algún aspecto Francisco
tuvo algo de diferente, algo muy propio de él y que creo que nos ha hecho mucho bien. Un hombre, digamos, de un sentido de la humanidad, un sentido del conocimiento del corazón, que sobre todo que ese conocimiento y ese afecto lo hizo gesto. El pontificado de Francisco, si bien ha tenido palabras muy fuertes y palabras así ha incomodado. muy de él, digamos, sí. Y con mucho sentido, mucho significado, pero ha sido un pontificado gestual, ¿no? O sea, lo que más queda es como que su palabra, digamos, bajó a los gestos, de tal manera que aún sus peores enemigos, que los ha tenido y los sigue teniendo, no le pueden negar coherencia entre lo que hablaba y lo que hacía, ¿no? Pensaba en esta Semana Santa que acabamos de vivir, de transitar, y recordaba a este Francisco que le besaba los pies a las mujeres inmigrantes, sí. A los presos, y de pronto es inevitable, ¿no? Bueno, con nuestro Papa León XIV sí. Ahora desde otra mirada. Esos gestos que tenía Francisco era en realidad el llamado a esta acción, ¿no? Al sí, gesto propio. Creo que sí, digamos, me parece que yo siempre digo, fue un hombre que montó el evangelio en pelo, digamos así, no le puso apero. Entonces, bueno, eso mismo gestaba en él una radicalidad de vida, de palabra y de gestos muy fuerte. Y, digamos, me parece que una de las cosas muy propias de él y que nos ayudó es como pensar la fe, pensar el mundo desde la periferia, ¿no? Mirar las cosas desde los olvidados, de los descartados, desde allí poder juzgar a ellos para ayudarlos y también para, digamos así, para poder interpelar al otro mundo de donde muchas veces juzgamos. ¿Una tarea todo. humana difícil en estos tiempos? Sí, digo, siempre es difícil porque, digamos, los pobres, los olvidados, siempre, digamos, pararse desde ahí siempre parecería que uno lleva la de perder, pero bueno, desde lo evangélico es al revés. Gracias a Dios, diríamos así, ¿no? El mundo lo piensa al revés, lo estamos viendo en estos días miserablemente, ¿no? Sí, sí. Lo nuestro, digamos, es desde el otro, ¿no? Es poder, y en eso el Papa, quizá una de las palabras más fuertes, si uno tuviera que sintetizar el Evangelio, y en el caso del Papa Francisco, la misericordia ha sido seguramente el tema o lo más fuerte en él, ¿no? Encarnó, y en eso el Papa lo hizo verbo, ¿no? Misericordiando, ¿no? Inventó este neologismo, ¿no? Exacto, lo hizo como un verbo, y de alguna manera eso fue su vida, y me parece que, bueno, con eso marcó un poco por dónde tiene que ir la Iglesia y el mundo, ¿no? O sea, el salir de sí mismo, tenía expresiones salgan de la sacristía, salgan de los salones VIP, vayan a la calle, vayan a la plaza, vayan a las periferias. O sea, es una invitación digamos así, a abrir las puertas y ponernos en camino, levantar la mirada y encarar afuera, que afuera hay un mundo doliente, cada vez muy tristón, sí, que nos concierne y al que hay que dar una respuesta, ¿no? Y le pregunto en esto, porque mucha gente nos está viendo, ¿no? En ese verbo, en ese hacer, en esa acción, si uno lo piensa, aquel que nos está mirando en su casa, en una acción del barrio, siempre lo pienso en esa gente que está sola, digo, ¿cómo mostrar esa fe, no? Muchas veces el salir, yo rezo, hago el rosario, cumplo, voy a misa, pero ¿qué más? ¿Cómo lo acciono? Creo gesto cerca. El Papa usaba mucho su palabra. Él cuando comienza su pontificado, él dice que sintió, no externamente, sino en el hondo del corazón, que Dios le decía le decía cercanía, ¿no? Cercanía, ¿no? Entonces, de alguna manera, la respuesta a lo que vos preguntás es eso, o sea, no solo rezar, sino que el que sufre, que el solito, el enfermo, quizás no tenemos todas las soluciones para ello, ni hablar a nivel mundial con esta porquería de la guerra, quizás no tenemos nosotros la respuesta a ese macro despiole, sí, pero bueno, en el micromundo que nos toca a nosotros, en lo cotidiano, hay que dar una respuesta gestual, diríamos, de cercanía, de poder mirar a la cara, de respetarnos, de valorar al distinto, en fin, de darnos cuenta que vendría bien una repartija un poquito más, repartija personal, repartija de iglesia y repartija
las naciones, ¿no? Sí. Hay una inequidad miserable, ¿no? Comparto. A nivel mundial, a nivel nuestro también. Ayer, digamos, sin querer entrar en el detalle de nuestra Argentina, ayer, mientras el jubilado liga 300.000 pesos, ayer se han subido nuevamente los sueldos a 11 millones. En el Congreso. Entonces, bueno, sí. se supone que esas son las figuras que apoyan Sí. a esto, Sí, representan, bueno, Sí, eso a sí, nivel nuestro, doméstico, a nivel mundial, esta miserabilidad de la guerra que siempre, bueno, todo el Papa y el Papa León XIV viene sin asco, dice, lo cual realmente hace mucho bien. Francisco siempre, y me parece que León XIV retoma eso, lo mantiene y además lo ha subrayado con gran altura y dignidad frente a la indignidad de estos pseudo grandes, ¿no? ¿Cómo hace usted? ¿Cómo hace Ángel? Le pregunto, el amigo del Papa, que ya vamos a hablar, cuando ve estas injusticias, ¿no? Hablábamos de los jubilados, vemos esta gente que la pasa mal, gente que no tiene que comer, gente que corta los tratamientos, una sociedad quebrada en valores también, ¿no? Yo lloro, por ejemplo, cuando siento injusticia lloro y me siento muy impotente. Bueno, ¿qué hace? Francisco decía que nos está faltando llorar más, decía él, ¿no? Tendríamos que llorar más, decía Francisco, no solo físicamente, que también hace bien, pero sí, digamos, una especie de, yo creo que lo que se llama la compasión, lo que decía San Pablo, he reído con los que ríen, he llorado con los que lloran, ¿no? Y en este sentido, si poder estar atento digamos, quizás no podamos solucionar todo, pero vos decías, bueno, Ángel, ¿qué hace? Y bueno, tratamos de rezar, ojalá uno rezara más. Y después, bueno, tratar al menos de poder ayudar, quizás acompañando, pudiendo decir cosas que querrían decir ellos y que no lo va a escuchar nadie, posiblemente a través de uno, no porque seamos mejor que nadie, ojo, pero bueno, quieras que no, uno puede tomar la voz de lo que ellos quisieran gritar y no pueden. Así que bueno, al menos, yo siempre digo, al menos que sepan que no nos chupamos el dedo, digamos así. O que miramos entonces, para otro lado. Entonces el jubilado... O sea, hoy en día hay una especie de desprecio hacia los vulnerados, eso es lo que llamaba aquella teóloga española la aporofobia. La aporofobia. Aporo es una palabra griega que significa la no salida, es lo propio de los pobres, no tienen salida, el enfermo, el solito, el pobre. Y fobia, bueno, entonces es la bronca, es el odio o el miedo hacia el pobre. ¿Me explico? Bueno, se va instalando esta especie de rechazo, estos días lo hemos visto acá en nuestra patria tristemente, y esta especie como de desprecio, el pobre es malo, mientras los podamos, digamos así, arrinconar. Me permito decirle, si usted percibe, y esto me hago cargo yo, ¿no? Ese resentimiento en el corazón de quienes nos dirigen, entonces en ese resentimiento el pobre molesta, el pobre no se lo mira. Sí, el pobre siempre interpela, pero a la vez se suma este sentimiento de resentimiento, que ciertamente es muy triste. Y bueno, siempre se dice que como tratemos a los más débiles, el trato de los más débiles y de los vulnerados es el termómetro infalible, digamos, de la dirigencia y de la sociedad, digamos así, ¿no? Y deja al descubierto nuestra mediocridad, diríamos así, ¿no? O nuestras miserias. O nuestra miserabilidad también, ¿no? Exacto. Bueno, eso me parece que tristemente a nivel mundial, ni te digo esta guerra, que te la disfrazan de religiosa, te la disfrazan de geopolítica, esto es armas y petróleo, plata. Todo lo demás son caricaturas, son máscaras, digamos así, ¿no? Hablando yo de pensaba, yo pensaba, yo te leía, hace años leía, ahora debe ser todavía más la proporción. Con el 10% del gasto bélico se termina con el hambre en el mundo, con el 10% de lo que se invierte en armas. ¿Y por qué no entonces? ¿Y por qué no? Sería mucho más fácil, ¿no? No digo, pero pensando en estas armas. ¿Y por qué no? Porque hay un egoísmo de las naciones, así como hay un egoísmo personal también, ¿no? Terrenal. Pero también hay un egoísmo, digamos así, un macroegoísmo de las naciones que bueno, pensando en sí mismos, desprecian a las naciones más pobres, así como nosotros, a veces pensando en lo personal, despreciamos al hermano nuestro que está en la esquina o en la otra cuadra, o a veces bajo el mismo techo, y que anda, digamos así, cascoteado por la vida. Ay, por Dios, qué profundo, y le agradezco.
El primer día, la primera vez que lo vio a Francisco, lo voy a llevar a eso, la primera vez que se cruzaron, ya sea, sé que se conocían de muchos años, pero... Yo lo crucé el primer día cuando él tenía 35 años, 36. Yo iba de Córdoba al noviciado de los jesuitas en Buenos Aires y él era el jefe de los jesuitas de Argentina. Así que él tenía que admitirme para entrar al noviciado. Así que ese fue mi primer encuentro, digamos así, con un Jorge Bergoglio de 36 años, jovencísimo, ¿no? Y ya era el líder de todos los jesuitas de Argentina. Así que ahí mismo uno ya se da cuenta que uno no pensaba si iba a ser papa o no, pero que podía hacerlo en su capacidad ciertamente. Y un hombre realmente distinto, un hombre de Dios, ¿no? Un hombre, yo siempre digo, ha logrado una síntesis que no es nada fácil. Es una especie de monje del desierto, un hombre de 4 o 5 horas de oración, ¿no? Diaria, siendo cura y siendo papa, ¿no? 4:30 de pie, 1 o 2 horas de oración, el rosario completo, no solo los 5 misterios, sino todos los misterios, la Eucaristía, o sea, un hombre de profunda espiritualidad y a la vez un hombre de gobierno. Yo digo que es una especie de monje del desierto y un emperador romano bueno, porque los romanos han tenido, los dos, han tenido un Nerón o han tenido un Diocleciano, pero han tenido como imagen de un hombre de gobierno. Él juntaba las dos cosas, lo cual no es común, porque normalmente el hombre muy espiritual no suele ser hombre de gobierno, y el hombre de gobierno a veces no es tan espiritual. Por eso fue diferente. Esta conjunción hace de él, digamos, una figura, digamos así, tremenda, en el buen sentido de la palabra. Y en esos años que fueron pasando y cuando llega al papado, algo que pueda percibir, decir, era el mismo que conocí. Siempre fue el mismo, Francisco, ¿no? Quizá tuvo tiempos de más adustez, de más, estando en Buenos Aires se lo veía con un rostro más secos. Después, como papa, digamos, esa sonrisa volvió como a... Pero siempre fue un hombre de mucha agudeza, de lo que los monjes antiguos llamaban la cardiognosis. La cardiognosis. Conocimiento del corazón. Vos estabas 2 minutos con él y ya te había fichado. Ya te tenía ya te había picado el boleto, como decimos los cordobeses. Hacía la radiografía. Sí. No le podías mentir. Claro. O si le mentías, él sabía que él estaba mintiendo. Por eso tantas personas, tantos funcionarios del mundo políticos que iban y sacaban la foto, y muchas veces se veía, ¿no? En la mirada de él cuando sonreía, cuando no, sabía con quién estaba. Era cordial, pero sabía con quién estaba. Sí, ¿no? Y además una delicadeza muy grande. Bueno, todo lo que es lo humano, uno sigue preguntándose cómo hacía para estar atento a las llamadas por teléfono, porque no es solo los argentinos. Que hacía la iglesia de Gaza uno que ha andado todos los días a las 7 de la tarde, ¿no? Sí. Y acá, los cumpleaños nuestros, no lo hice para darnos cortos, pero la primera llamada era la de él, a las 7 de la mañana o a las 6, ¿no? Pues sí. Pero después te enteras de otro y la llamó a la que le mataron el hijo, y lo llamó a este jefe del Estado que anda enfermo, y pues sí, ¿cuándo, no? Sí. Con lo cual nos desnuda nuestras perezas, ¿no? Porque decir, tengo muchas cosas que hacer, no creo que tengamos más que él en aquel momento, ¿no? Siendo el Papa. Así que hemos quedado en offside. Como dice mi hija Anita, es el más importante del mundo, porque es único. Dice, presidentes hay muchos, pero Papa hay uno solo. Creo que es cierto en eso. Y creo que también que ha sido una figura, un líder mundial en algunos aspectos, capaz todavía más valorado por los de afuera y no de la iglesia, ¿no? Y ni hablar de Argentina, ¿no? Que todavía, en vez de valorar lo que era el corazón de él, le andábamos midiendo la sonrisa, ¿no? Sí. Lo cual indica también una cierta decadencia, ¿no? Nuestra, ¿no? Creo que esto de haberlo esperado como papa, de esa esperanza de que viniese y no, era un poco precisamente la presión que se metía, ¿no? Nunca sabré por qué no vino. Yo nunca le pregunté. Nunca le pregunté. Pero bueno, al margen de eso, la actitud nuestra ciertamente que en algunos aspectos muy tristona, ¿no? Muy mezquina, muy de corto alcance, con un mundo que lo ha valorado. Ciertamente uno sale para afuera, no ha andado por muchos lados, pero he salido de Argentina y, digamos, no se los toques, ¿viste? Y gente no de la fe, ¿no? Sí. He hablado con muchas personas que han vuelto a la iglesia. Ahora, yo en el cónclave, que venían las periodistas de otros países, ¿viste? A la mitad de la entrevista se te largaban a llorar las periodistas, ¿viste? Te decían, he vuelto a la fe por Francisco, o este fue mi padre, y vos decís,
Wow. Sí, muy fuerte, muy ¿no? fuerte, ¿no? En la espiritualidad. Muy fuerte, no sé, cómo caló en el corazón de la gente es muy, muy particular. La humildad. Sí, la humildad sí. Padre, y en ese legado que nos ha dejado la Iglesia Católica, a los católicos, e incluso a los no católicos, porque la fe es el camino, y es allí en donde nos encontramos. Y, ¿qué cambia hoy con León XIV? No, creo que gracias a Dios, digo, en eso, León XIV, con su modo personal y particular, no tiene por qué ser otro Francisco. Claro. Tiene lo suyo propio, pero creo que en lo esencial le sigue la huella, digamos así, temas de la paz, temas de los migrantes, temas de la ecología, en fin, los temas grosos, digamos así, me parece que gracias a Dios, yo no lo puedo afirmar porque no lo sé, pero yo creo, me da la impresión que ha sido el candidato de Francisco, pues no lo podría probar, pero es una intuición mía, ¿no? Sí, que si hubiera estado vivo, lo hubiera votado él a León XIV. Que creo que es un hombre muy bueno, manso, quizás aparentemente hasta cierta timidez, así, pero ya está demostrado con esto de la guerra que no tiene empacho en decir lo que tiene que decir, ¿no? Bueno, se habló en estos días de esta cuestión de que al llegar León XIV como papa, habiendo nacido en Estados Unidos, era como un gesto también anticipado a lo que podría venir, y que de pronto en ese sentido no se calla, no hay nada de se amedrenta exactamente para por ser de la misma nacionalidad de estos monstruos. La Iglesia siempre en esa independencia. Bueno, pues en eso ha sido muy clarito el León esto. No viene a pelear contra nadie, ni tiene que tomar partido. El único partido de la Iglesia, ojalá del mundo, pero de la Iglesia no hay partido. El partido es la paz, no es tengo que elegir entre uno y otro. O sea, tengo que elegir por la paz. ¿Tá? ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda compartir con él? Tuvo muchas charlas, me imagino, a lo largo de estos años, siendo papa y no siendo papa, con el Jorge Bergoglio que conocíamos. Bueno, yo siempre digo cosas lindas de que como papa, quizá que uno ha sabido. Primero, la delicadeza, por ejemplo, con los hombres de la calle allí en Roma, ¿no? En la Columnata Bernini puso lugares para que puedan descansar, puso baños no químicos, sino baños muy bien puestos, puso peluquerías para los hombres de la calle. Murió un hombre de la calle en la Columnata Bernini y el Papa lo enterró en el cementerio de los cardenales. ¿No? No hay mucho todo más. Dicho para gracia de algunos y para escándalo de otros. Maravilloso. Por último, para aquellos que nos están viendo, seguramente hay una persona que está en un hospital, 2, 3, hay niños en pastillas oncológicas luchando por su vida, hay personas que tienen un dolor en el corazón, hay personas que han perdido la fe, hay personas que en estos momentos nos están mirando y necesitan esa palabra, ese aliento, lo que salga del corazón en esta charla. Sí, bueno, ánimo, y bueno, cada uno saber buscar allí en lo hondo del corazón, para algunos la ayuda de la fe, para otros la ayuda del afecto de los que tienen cerca, y bueno, y saber que Dios no nos deja solitos, siempre se encarga de consolar directamente al corazón, o pone estos ángeles guardianes al lado nuestro que son o una abuela, o una esposa, un hijo. No estamos solos, gracias a Dios. Gracias. Francisco no fue solo un papa, fue, es y será una manera de mirar el mundo. Córdoba también es parte de esta historia y lo viviste a través de la pantalla de Canal C Argentina. Desde este lugar histórico donde la espiritualidad jesuita sigue viva, cerramos este especial. Francisco sigue presente en la gente, en las miradas y en cada gesto de humildad. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Uniendo Córdoba, especial Papa Francisco.